Queridos hermanos y amigos, el libro de Sofonía es un libro que nos habla del poder, del juicio de Dios, pero también nos habla de la maravillosa gracia de nuestro Dios. Y la razón del ministerio, apasionado ministerio de Sofonía, era porque el pueblo de Judá se había apartado de Dios. Es decir, había hasta llegado a despreciar a Dios durante mucho tiempo y se encontraban ahora con un llamamiento, el llamamiento al arrepentimiento. Es decir, el profeta Sofonías tenía esta gran tarea que cumplir. Sofonías era el tataranieto del rey Ezequías. ¿Recuerdan al rey Ezequías? El rey Ezequías es recordado por aquel rey que tuvo una enfermedad de muerte y oró, clamó a Dios, lloró clamando al Señor, y Dios le añadió 15 años más de vida y además protegió también su reino. Después de Ezequías, que por cierto fue un hombre íntegro, fue un hombre que hizo lo correcto delante de Dios. Después de Ezequías hasta los días de Sofonías, el pueblo se fue sumergiendo cada vez más en decadencia espiritual. Y como descendiente directo de Ezequías, pues Sofonías probablemente tenía posición. Era un hombre con ciertas riquezas materiales, tenía influencia en la comunidad y seguramente la autoridad para poder hablar a ciertos sectores, especialmente aquellas personas con influencia y autoridad. Sin embargo, Sofonías tuvo mucha oposición. Ustedes saben que siempre que la luz sale, que la verdad sale a flote, hay oposición. El enemigo siempre está en contra de la verdad. Y era por el contenido de su predicación, porque era acerca del arrepentimiento. Claro que a su vez era una declaración de la obra, de la gracia de Dios a favor de su pueblo. En primer lugar, mis queridos hermanos, el mensaje era: la tierra será destruida. Y miren cómo dice la palabra del Señor: destruiré por completo, leyendo desde el versículo 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y traeré a los hombres de sobre la tierra, de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Queridos hermanos, Sofonía comienza con una explosión. Esto no era lo que la gente quería oír, lo quieren oír regularmente. No es el tono que la gente quiere oír. Pero la nación de Judá fue culpable de una gran negligencia en su relación con Dios. Poco a poco se fue apartando. Por cierto, así es el pecado. Es lentamente, un paso más y un paso más y un alejamiento más. Y aquí viene el profeta a advertir al pueblo. Yo creo que Dios también nos tiene que advertir hoy en día. Sofonía le suplica a la nación, específicamente, o más que nada a los habitantes de Jerusalén, por cierto, en cuanto a su pecado y que se vuelvan a Dios. Ese era el propósito principal. Y en ese intento de él transmitir la importancia, la gravedad, podemos decir, de esta advertencia de Dios, pues Dios habla a través de él, del profeta Sofonía, y amenaza no solo con juzgar al pueblo, sino incluso de borrarlo sobre la faz de la tierra si no hay arrepentimiento. ¡Wow! ¿Saben? La gente quiere oír de que Dios es amor, ¿verdad?
Nos gusta eso. Nos gusta oír que Dios es amor, que Dios es misericordia, pero no nos gusta que nos digan que Dios es fuego consumidor. Y como toda cultura y pueblo que ha sido introducido al conocimiento de Dios, pues existe esa tentación de disminuir a Dios en nuestros pensamientos y en nuestra forma de vivir. Es decir, vivir como si Dios no existiera. Y como si no hubiera tampoco ramificaciones o consecuencias de vivir como nos dé la gana vivir, ¿no? Así que el pueblo de Judá en aquel entonces, y tengo que decir, al igual que muchos de nosotros hoy en día, se vio tentado por una gran cantidad de cosas buenas, no de cosas malas necesariamente. Sí, habían cosas malas, como la idolatría, pero había muchas cosas buenas también que disfrutaban, que era parte del problema. Es decir, la tentación de perseguir las cosas buenas les habían hecho abandonar lo mejor. Les había hecho cambiar las prioridades en cuanto a buscar, en cuanto a seguir, en cuanto a acercarnos a Dios y hacer su voluntad. ¿Saben que esto no es del todo diferente a nuestra sociedad hoy en día? Estas tentaciones que estamos hablando. Miren, en su libro titulado Counterfeit Gods, o sea, dioses falsos, el doctor Tim Keller habla de esta tentación, traduciéndola al español. Miren cómo dice: el corazón humano toma cosas buenas como una carrera exitosa, eso es algo bueno, ¿verdad? El amor, eso es algo maravilloso. Las posesiones materiales, que pueden ser buenas también. Incluso la familia, qué mejor que la familia. Y las convierte, y aquí está el problema, y las convierte en cosas definitivas. Nuestros corazones la deifican, endiosamos esas cosas, las ponemos como el medio de nuestra felicidad. Y dice, como el centro de nuestras vidas, porque pensamos que pueden darnos un sentido de importancia, de seguridad, de protección y de plenitud si las alcanzamos. ¿No es verdad que se parece mucho a nuestra sociedad hoy en día? Pero eso, hermanos, eso es el engaño de Satanás y el engaño de nuestro propio corazón. En la época de Sofonía, parecían ser cosas como las comodidades, las riquezas, la influencia, las posiciones. Estas eran las cosas que estaban, que habían involucrado al pueblo de Dios tanto, perseguían tantas estas cosas que se habían olvidado de Dios. Y aquí en esta sociedad nosotros vemos que a medida que las personas llegan a tierra de libertad y empiezan a complicarse con los horarios de trabajo, empiezan a complicarse con las actividades de familia, etc., pues entonces comienzan a darle de lado a Dios. ¿Qué les parece? Nos olvidamos de su obra, nos olvidamos de sus bondades, de su amor, nos olvidamos de adorarle a Él, nos olvidamos de ser instrumentos en sus manos. ¿No creen que se parece a nuestra cultura contemporánea? Sí, aunque afirmamos nuestra lealtad a Dios y nuestro amor a Jesucristo, a menudo dividimos nuestra lealtad por perseguir estas cosas en lugar de seguir a Jesucristo sobre todas las cosas. Y creo que bien hizo el Señor, o qué bien nos vienen las palabras del Señor en Mateo capítulo 6, recordándonos cuán inútil es tener a otros dioses. El Señor dice en su palabra, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y después de las riquezas, usted puede añadir allí, podríamos insertar cualquier cantidad de cosas buenas. Cosas buenas al final de este versículo, como el matrimonio, cosa buena. Los hijos, la vocación, el trabajo. Podemos incluir hasta el tiempo de descanso, que puede convertirse en suficiente tentación para alejarnos de Dios. Y señores, aún dentro de los templos hoy en día se comete la idolatría a través de los celulares. Porque las personas pueden estar como estas personas estaban, oyendo a Dios y atendiendo y queriendo estas cosas, oyendo a Dios y viendo Facebook, oyendo a Dios y yendo a Instagram. Y sin darnos cuenta, se convierte en ídolos en nuestras vidas. Así que todo eso fácilmente, mis queridos hermanos, se convierte en ídolos que muchos adoran hoy día. Sin embargo, a la luz de estas tentaciones, necesitamos escuchar. Necesitamos oír a Dios. ¿Qué es lo que Él tiene que decirnos? ¿Cuáles son las advertencias del Señor a su pueblo? Sofonías le estaba advirtiendo al pueblo. Si elegimos abandonar a Cristo por la búsqueda de esos falsos dioses, pues corremos el riesgo de alejarnos, de ser juzgados por el Señor y de perdernos las bendiciones de Dios. Así que debemos de elegir seguir a Cristo o no seguirlo, Pero ¿saben algo? Esa elección es la única elección que tendrá consecuencias eternas. ¿Cuántos dicen amén ahí? Como Josué, me recuerda a Josué. ¿Cuántos recuerdan Josué, aquella famosa presentación al pueblo? Y al final le dijo, bueno, ustedes no irán, pero yo y mi casa a Jehová serviremos, ¿verdad? Algo parecido estamos viendo en los días de Judá. Y algo parecido estamos viendo sin darnos cuenta en nuestros días. Y tenemos que pararnos como Josué y decir, yo adoraré a Jehová, aunque no podamos, algunos no pueden decir yo y mi casa, pero yo voy a servir al Dios Creador, Salvador, Redentor. Entonces ante el pueblo de Judá se presentaban dos opciones, no tres. Es decir, escoger por Dios o no escoger por Él. Como dijo Cristo, ninguno puede servir a dos señores. Y a veces estamos dividiendo, sin darnos cuenta, nuestra lealtad entre una cosa y la otra. Así que podemos elegir honrar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y experimentar su bendición, o podemos persistir en nuestras actitudes, desobediencia, alejamiento a Dios. Miren, yo sé que, aunque a menudo no nos gusta realmente hablar de la ira de Dios, hermanos, créanme, no podemos analizar o mirar el libro de Sofonías con integridad ni con profundidad si realmente nosotros no reconocemos que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado y lo odia en su pueblo y lo quiere limpiar. Y que su ira tiene implicaciones reales y que son peligrosas. Y dije los pueblos, ¿sí? Las naciones, los pueblos. Miren, hermanos, cómo están muchos pueblos, muchas naciones hoy en día. Y podemos echarle la culpa a la política, a los gobiernos, que malos son. Pero la verdad es que los pueblos se han ido hacia la idolatría y no hacia la adoración a Dios. Dios permita que esta nación no caiga en eso, porque caerá con las mismas consecuencias. Pero si Dios nos permite a nosotros en un tiempo más adelante, porque estoy pensando no abandonar a Sofonías, sino seguir hasta el final. Hoy vamos a tocar un pedacito solamente.
Pero sí, veremos una de las ofertas de gracia, mis queridos hermanos, las más hermosas y majestuosas en todas las Escrituras, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero antes de que esa realidad sea presentada, o sea, la gracia del Señor, pues les pido un poco de paciencia, porque esa gracia debe ser precedida precisamente, como vemos en el libro, por una descripción clara de la ira de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, para decirlo más sencillamente, es en el telón o en el fondo, o el telón de fondo, como dicen, de la santa ira de Dios, que la gracia de Dios se manifiesta tan poderosamente. Y quiero moverme al segundo punto. La traición e idolatría del pueblo es la razón del juicio que se está anunciando. Ahora miren cómo dice el pasaje. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Estos son los que quieren adorar a Dios, pero adoran también a los otros dioses. Y a los que postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Y luego dice el versículo 6, a los que se apartan, esto peor todavía porque ni tan siquiera buscan adorar a Dios, a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscan a Jehová ni le consultaron. Bueno, al principio como que la declaración empieza en el libro como algo general, pero Dios va hablando más específicamente a su pueblo. Y hermanos, Dios juzgará al pueblo que ama, principalmente porque empiezan a actuar como si no fueran pueblo de Dios. Y la última parte del versículo 4 que acabamos de leer revela el por qué Dios está tan disgustado, porque obviamente habían continuado en la adoración al dios Baal. Así que no solo estaban adorando a un dios falso, sino que algunos de ellos, versículo 5 que leímos, habían dividido su lealtad entre esos dioses y el Dios verdadero, Milcom, dioses de los amonitas. Algunos a Baal, otros a Milcom, ¿no? Y después iban al templo a adorar a Dios. El versículo 6, como si eso fuera poco, finalmente vemos a un grupo de personas que simplemente ya rechazaban a Dios, no les interesaban las cosas de Dios, no tenían lealtad en nada a Dios. Entonces, hermanos, ante esta apatía, ante este rechazo, Dios está dispuesto a actuar. Cuando nos encontramos, escuche bien, cuando nos encontramos con pasajes como estos, hermanos, especialmente por primera vez, si lo es para algunos de ustedes, la verdad es que es muy posible que se sienta, o sea, está desafiando su percepción quizás de Dios, al menos por un breve momento. Porque como les dije, queremos oír del amor y la misericordia de Dios, pero no queremos oír hablar de la justicia de Dios. No nos gusta ver el lado que encontramos en Hechos, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5. No nos gusta. Donde se nos dice que Dios trajo juicio y muerte a Ananías y a Zafira simplemente por mentir delante de Dios y de la iglesia. Su pecado, bueno, ¿cuál era el pecado de ellos? Fueron hipócritas porque pretendían ser generosos, ocultando las verdaderas intenciones que ellos tenían. Y Pedro vino, los confrontó a Ananías primero y cayó muerto inmediatamente. Después vino, más adelante, o después vino Zafira, unas horas después, y también cayó muerta. Así que, hermanos, este castigo divino
sirvió, dio gran temor a la iglesia, pero sirvió como un recordatorio de que a Dios sí le importa la honestidad, la integridad, la transparencia en la comunidad cristiana. No nos olvidemos que el apóstol Pablo hablaba de los corintios, que algunos estaban enfermos, otros estaban débiles y algunos hasta habían muerto. Dios trae disciplina, Dios trae a veces castigo a su pueblo con el fin de limpiar lo que es de Él. Ahora yo pregunto, ¿es Dios un ser severo que castiga sin misericordia ante el más mínimo desvío? ¿Es Dios un juez sin afecto? ¿Es un Dios, un juez distante que no le interesa al hombre y que se irrita fácilmente? Miren, a la luz de todas las escrituras, es obvio que la respuesta es no. Pero Dios es un Dios justo. Es un Dios de santidad que odia todo lo que es en contra a su carácter. Y por lo tanto odia el pecado, pero también es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Entonces, considerando esto, hermanos, ¿cómo podemos comprender su santa ira, especialmente cuando se dirige a su pueblo? Yo creo que una mirada al Nuevo Testamento nos ayudaría muchísimo y quiero alentarlos con esto que el apóstol Pablo le escribió a los romanos, en Romanos capítulo 8, donde vemos, se me durmieron allá atrás. Vamos a ver. Yo quiero que lo lean conmigo, esto es maravilloso, hermano, estos pasajes son, gloria al Señor, ¿verdad? Como dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Pero acuérdense que dice a los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Porque esta es la evidencia de que somos hijos de Dios. No que no haya pecado, que nunca haya un pecado en la persona, pero andan en esa línea. Escuche bien, Dios no disciplina a sus hijos de manera punitiva, sino de manera correctiva. Es correctivamente la disciplina de Dios. La Biblia es clara en cuanto a que Él disciplina a sus hijos. ¿Cuántos saben que Dios disciplina a sus hijos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, hijo mío, no menosprecies ¿qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama ¿qué? Disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Qué les parece? Esto es como decir, el que es cristiano no se escapa de la disciplina del Señor. De alguna manera el Señor nos está corrigiendo con las circunstancias y las cosas. Hermanos, el Señor disciplina a sus hijos y sus disciplina siempre es correctiva, porque nos ama, para corregir nuestra conducta, no para castigarnos por el mal, por el pecado que cometimos. ¿Saben? Esto es muy importante que lo entendamos bien. Miren, si Dios castigara a sus hijos, a los creyentes, por sus pecados, si esto fuera así, esencialmente estaríamos negando la obra de la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, declaró con pocas palabras, diciendo, tetelestai, consumado es. Su obra había terminado completa, la obra de redención completamente allí, terminada, anunciando la derrota de la muerte, porque cargaba en él nuestras culpas. Es decir, usted y yo no necesitamos asumir en ningún momento el castigo que Cristo ya llevó en la cruz del Calvario. Si estamos en Cristo, Él solo quiere corregirnos para nuestro bien, para traer gloria a Él
y también para darnos a nosotros recompensa en los cielos. Sin embargo, aunque no nos suena muy bonito todo esto de la disciplina de Dios, ocasionalmente, usted y yo necesitamos que Él nos ajuste. Usted y yo necesitamos que Dios nos ajuste nuestra visión, que Él ajuste nuestros apegos, nuestros amores, que Él ajuste todas estas cosas y prioridades que nosotros tenemos. Y es por eso que necesitamos la disciplina correctiva de Dios. Y en los días de Sofonías, los hijos de Dios habían abandonado, lamentablemente, a Dios, que habían arrojado a los pies también de los dioses ídolos. No solamente esos dioses como la riqueza y otras cosas, sino ídolos incluso, en vez de buscar al que les daba las bendiciones. A veces nos enamoramos de todas las cosas que tenemos, que Dios nos da, y no del Dios que nos da las cosas. Sin embargo, en su ira les muestra también su gracia, una gracia que Él tiene para disciplinarlos, para apartarlos de la idolatría y traerlos a Él. Así que sí, suena muy aterrador cuando empieza uno a leer Sofonías, pero también se presenta la gran gracia del Señor y también una gran esperanza. ¿Por qué? Porque no los deja morir, sino que en ese llamado Él busca que se vuelvan del pecado. El Señor nos llama siempre a acercarnos a Él. Así que de la misma manera tenemos que entender que habrá momentos en que Dios puede corregirnos para acercarnos a Él. Y nuestra tarea, ¿cuál es? Es primeramente arrepentirnos de nuestros pecados, abrazarnos de Jesucristo y su obra, de su gracia, y de seguirlo a Él. Y voy a terminar con este punto y voy a ser más breve en el tercer punto, y dejaremos el cuarto, quinto y sexto punto para la próxima semana, ¿verdad? El día del Señor estaba sobre ellos. Dice así el versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová, el día del Señor, está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha puesto a sus convidados. El día del Señor, el día de Jehová, dice así la palabra del Señor. Esto es una referencia al juicio venidero de Dios. De cualquier manera, la vida del hombre es corta y una vez que parte, o sea, muere una vez y después el juicio, pero también habla del juicio venidero. Así que Sofonías quería que el pueblo entendiera que no hay nadie, independientemente de la posición que la persona tenga, independientemente del estatus, de todas las riquezas que pueda tener una persona o influencia, nadie podía evitar el juicio de Dios. Y claro que esto podría ser un poco difícil, este mensaje para muchos allí entenderlo, porque ellos podían asumir, o quizás muchos asumieron que porque eran del pueblo de Dios, de los elegidos, de los escogidos, pues entonces que automáticamente ellos estaban exentos de la disciplina de Dios. Y esto es un grave error. Dios, en cambio, les pone aviso y les dice, tienen que escapar de esa forma de vida, tienen que escapar y cambiar esas prioridades, porque sí me interesa. Pero bueno, recalcamos en que la intención de Dios no era tanto castigar, aterrorizar, sino que el pueblo se volviera a Él en arrepentimiento. Así que el objetivo de Dios es recordarle a sus hijos cuál es su lugar, cuál es su llamado, para qué Él es nuestro Dios y nosotros sus hijos. Si Él es un Dios de propósito, nuestros propósitos deben de estar en línea con los propósitos de Dios. Así que, mis queridos hermanos, Él busca la manera de que entendamos que nuestra vida es corta
Imagínense, Él que es un Dios eterno, ve nuestra vida y dice, no entienden que esto es nada. Y a veces vivimos como si nunca nos fuéramos a morir, ¿verdad? Pero la vida del hombre es corta y Él sabe que la única manera de vivirla plena y completa es en comunión con Él, en armonía con Él. Así que el día del Señor, el día de Jehová, tiene la intención aquí de señalarles a ellos que sí va a haber un juicio y que el hombre debe arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, estar a bien con Él, y que el hombre pueda decir, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero terminar con este pasaje de Lucas 9:23, que el Señor llama, ¿verdad? Hace su llamado. Y decía a todos, y todos aquellos eran religiosos, y a quienes eran estos religiosos, eran los judíos, que iban a las sinagogas precisamente a adorar a Dios, pero al igual que en los tiempos de Sofonía, tenían otros dioses en sus vidas, otras prioridades. Y el Señor les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Continuaremos la semana próxima. Hablaremos del dolor que será intenso, porque nadie estará exento del juicio de Dios. Hablaremos de que aquellos que persiguen otros dioses lo perderán todos, y hablaremos también de que el día del Señor es diferente a cualquier otro día. Que el Señor les bendiga a todos.